Hola amigos míos, bienvenidos nuevamente. Tu amigo Fernando Salinas contará a la luz de las Sagradas Escrituras el capítulo 14 de Reflexión con Acción. Al mirar atrás nos damos cuenta que la vida no es una línea recta, sino un mapa lleno de curvas, desvíos e intersecciones. Aquella decisión que en un momento parecía insignificante, un viaje de último momento, una conversación con un extraño, un empleo temporal, terminó cambiando el rumbo de todo. Las remembranzas nos enseñan que el destino se construye con pequeños hilos de coincidencias. El pasado no es solo lo que vivimos, sino el suelo firme que sostiene nuestro presente. Dice el rey Salomón en la palabra de Dios, en la traducción al lenguaje actual y en Proverbios 17:6. El orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. No recuerdo ahora con precisión la fecha, quizás fue en 1967, pero el lugar y los personajes de esta reminiscencia sí. Me encontraba desayunando con los abuelos en el lugar donde nací y pasé mis primeros años, la zona istmeña de Oaxaca. En la parte de atrás de la casa estaba el fogón donde ellos preparaban los alimentos, una estructura hecha de fuerte lámina, sentada en un comal con una gran capa de cal, que hoy sé que es un antiadherente natural para que las tortillas no se queden pegadas, y donde a base de leña se cocinarían nuestros primeros alimentos del día. A un lado mi abuelo Isaías, un hombre alto de recio porte y con unos guaraches que, aunque no sé exactamente la medida de los mismos, eran como del número 30, quien preparaba en un molcajete una salsa que llevaba cabezas de camarón seco, chile y tomates, entre otros ingredientes. Y mi abuela Josefa, una bonita y muy sonriente señora, de rasgos finos, delgada, bajita de estatura y vistiendo su nagua y huipil de tehuana que siempre usó toda su vida haciendo las tortillas con sus manos. A un lado del fogón, en una olla con frijoles negros y una cafetera de peltre con un humeante café de la región. Yo conocí el café soluble hasta que llegué a Guadalajara. En la mesa hecha de madera, o sea nuestro comedor, un queso crema seco que se hacía en Pijijiapan, Chiapas y se comercializaba en toda la región. Yo no sé si alguien pueda considerarlo como un desayuno muy humilde, pero a mí me sabía a gloria. Mis abuelos y mis hermanos también. El postre nos lo daba la huerta que había en casa. Mandarinas, naranjas, mangos, anonas, tamarindos, chicozapotes, jicacos, marañones y coyules. En fin, muchas frutas, más que no me da mi memoria para acordarme de ella. Sé que varias de estas no las conoces, pero son nativas de aquella hermosa región. Tal vez por ser muy pequeño y hasta hoy no diestro para trepar un árbol, mis hermanos mayores sí, y ellos se subían y me daban la fruta que yo quería. En realidad teníamos el ánimo que Dios nos dice en su palabra en Eclesiastés 9:7, en la traducción al lenguaje actual, que dice: ánimo pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Los recuerdos de la infancia no son solo imágenes aisladas, son constructos vitales que moldean tu identidad actual, tus relaciones interpersonales y tus mecanismos de defensa. Estos fragmentos del pasado revelan tus valores fundamentales y explican por qué tú actúas o sientes de cierta manera hoy en día. La abuela Josefa era muy tierna y consentidora con un servidor y con todos mis hermanos. Una dama muy hábil para los negocios. Isaías, el abuelo, un héroe de 1000 batallas en la familia, dado que escapó de la cárcel donde fue injustamente recluido un día antes que lo fusilaran y quien nació en 1892. Era muy estricto, de formación casi militar, podríamos decir. Ellos, claros que nos fomentaron un gran apoyo emocional, hicieron que impulsáramos nuestra autoestima y nos transmitieron sus valores e historia familiar. En la tierra que crecí, el clima es muy particular, dado que la distancia entre la costa del Pacífico y la costa del Atlántico es más corta. Un calor fuerte, un sol muy brillante. El viento de allá parece tener vida propia y las lluvias, que a veces, sin ser verano, llegan a ser torrenciales
no tanto como en otras regiones del país, sino más bien en forma pausada, como si el cielo quisiera mojar la superficie con calma y dejando ese olor a tierra roja que despierta un aroma que parece barro recién moldeado, como una olla aún tibia, y ese perfume que se queda en el aire durante horas. Tal vez podría hoy preguntarme cómo me imaginaba en aquellos tiempos siendo mi futuro cuando fuera grande. Pocas veces visualicé en aquel lejano 1967 qué iba a ser yo después de mi vida. Pero a través del juego y la fantasía, los niños de ayer y hoy podemos dar una pequeña pista de lo que haremos en nuestro futuro. Al jugar a las profesiones con otros niños y niñas, nos vemos asumiendo responsabilidades y, ¿por qué no?, ayudar a los demás, y quizás admiremos a alguien que querramos y ser como él. En lo particular, aunque no me gustaba ir con el dentista, veía a la doctora Petrona cómo hacía su trabajo y siempre tuve en mente que iba a ser cirujano dentista. Pero al llegar a la prepa y estar en el adiestramiento de laboratorio dental, me di cuenta que no tenía los talentos para ello. Más tarde, nuestro creador me mostró el camino a seguir, como esta cita de Salmos 32:8 en la Nueva Versión Internacional, que dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Las tardes en nuestra comunidad parecían no tener prisa. Aunque el calor propio de aquella región era abundante, no era un impedimento para salir a jugar en el enorme terreno de la casa de la abuela. Nuestros juguetes o compañeros de aventura de aquella época eran un poco diferentes a los actuales, pero hacían que todos disfrutáramos de esa convivencia y lleváramos al máximo nuestras alegrías. Al final, todos a bañarnos, niños al baño. No había calentador de agua como hoy lo tenemos en casa, pero previamente habíamos colocado unas cubetas al intenso sol y este elevaba la temperatura de las mismas, y como no había regadera, una jícara era el vínculo perfecto para que entre risas y juegos tomábamos los hermanos una refrescante ducha. Y cómo olvidar aquel baúl que mi abuela tenía en su habitación. Tenía un olor muy particular, una mezcla de algo encerrado combinado con ese aroma de madera. Allí dentro había cosas muy interesantes, entre ellas juguetes a los cuales teníamos acceso solo en ocasiones especiales, porque de otra manera tal vez no estuvieran en tan buenas condiciones para el juego. Recuerdo a un tanque de guerra de cuerda, algo muy adelantado a esa época. Déjenme explicar qué era eso para las generaciones actuales. No era una cuerda como las de hoy, o sea, no era una soga. Este juguete tiene una llavecita metálica a la que le dábamos vueltas y caminaba suavemente por algunos metros. El carro se impulsaba internamente con ello, con unos resortes que estaban ocultos. Aún no existían lo que hoy conocemos como carros de pilas, y menos aún los de control remoto. A diferencia de hoy, no requerían cargar baterías. Éramos felices por algo tan pequeño que tuviera movimiento por sí solo. La verdad, las remembranzas provocan en mí un sentimiento de nostalgia y momentos que sé que no volverán, pero me provocan una chispa de felicidad el compartirlos. Es maravilloso acordarse, como lo dice nuestro creador en Salmos 77:11 en la Nueva Traducción Viviente. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y mi reflexión final es descubrir que todo lo que nos pasó antes nos lleva a encontrar quiénes somos ahora y revelar cómo Dios ha estado presente, incluso cuando yo no lo notaba. La infancia no vuelve, pero las enseñanzas de los mayores sí pueden acompañarnos toda la vida. Quizás hoy tengamos más comodidades y más preocupaciones también, pero igual también necesitamos un corazón agradecido, esa capacidad de asombrarnos con lo pequeño y confiar en Dios. Dedícale unos momentos a recordar. Ora, dale gracias a Dios por las personas que marcaron tu existencia y conserva lo más sencillo de la vida, esos pequeños regalos del día a día. Si tus abuelos aún viven, exprésales tu gratitud, abrázalos. Procura verlos a esas personas que sembraron amor en tu vida. Y si ya partieron, honra su memoria y cuéntales a todos de lo maravilloso que ellos fueron contigo.
Hasta nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga abundantemente.